Ahí. Bien, ahí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que es un gusto tenerlo a Luis en la bolsa, si bien será virtualmente, es como si tuviéramos una charla presencial, estarías aquí. Y sobre todo es un honor para nosotros que formamos parte del IARCE desde el año 2012, que no es una cosa menor, ¿no? Allí donde estaban los primeros pasos por allí de lo que era la responsabilidad social empresaria, y en realidad fuimos despacio, luego de la Bolsa de Córdoba, creo que se había adherido originariamente, y hemos participado de los encuentros anuales, de las charlas con líderes y responsables, digamos, de las áreas de responsabilidad social. La verdad que para nosotros es un gusto que hoy Luis esté dándonos esta charla y siempre nos enriquece, por supuesto, con sus comentarios, con su experiencia. Y bueno, para nosotros en realidad es un honor. Luis, no voy a demorar tu charla. Te agradezco muchísimo que estés en nuestra institución. Y bueno, no quiero olvidarme que esta charla está pensada dentro del marco del 40 aniversario de la Bonsa. El 20 de octubre haremos la celebración, nos invitamos a todos, invitación virtual, vamos a hacer un acto muy reducido presencial y luego lo vamos a transmitir por YouTube, pero bueno, están todos invitados y en realidad es un honor para nosotros. Así que bueno, Luis, adelante con tu disertación. Perfecto, muchas gracias Alicia, Beatriz y a toda la gente de la Bolsa de Cereales, que como decís vos, primero felicitarlos por este cumpleaños tan importante de la Bolsa. Entiendo que son 40 aniversario y casi 10 años de pertenecer al IARCE, ¿no? Y acompañándonos y aprendiendo juntos este tema. Así que doble alegría y doble motivo de celebración. Bueno, en realidad yo tengo un problema, como todo curioso que soy de los temas, cuando me dicen, Luis, vamos a hablar de las tendencias de la responsabilidad social y la sustentabilidad en el agro, y yo, bueno, obviamente empiezo a mirar el material y empiezo a preguntarme, ¿qué saco? ¿No? Sí, y tengo bastante poca capacidad de sacar algo, porque siempre creo que todo es importante. Entonces, vamos a hacer una vuelta, tal vez rápida, por el tema, con la tranquilidad de que tal cual el material yo lo voy a presentar aquí, y voy a haber ocultado muchos slides, como digo, para eso, entrar en el tiempo, se lo vamos a dar tal cual a la bolsa, para que la bolsa lo disponga a las personas interesadas, tal cual lo tenemos acá, como es la política de IARS, ¿no? De manera que, dicho esto, arruino lo bueno de estar mirándonos y paso a compartir pantalla, que es todavía lo que nos cuesta un poco, ¿no? de esta fantástica posibilidad del Zoom, que si bien uno la critica, la tiene que valorar enormemente. Decíamos recién, para dar esta charla, muy probablemente hubiéramos tomado 2 aviones de ida y 2 de vuelta, hubiéramos tenido una huella de carbono impresentable, y esto tiene que ver con las tendencias, ¿no? Lo que va a haber llegado para quedarse y lo que será como nueva posibilidad, y aquello que nos dará, ojalá, la posibilidad de nuevo de ese encuentro humano imprescindible. De manera que como instituto que tenemos esta misión, ¿no? Que es promover y difundir el concepto y la práctica de una gestión sustentable y responsable de las empresas para que el desarrollo de Argentina y la región sea realmente sostenible. Es un gustazo que la Bolsa, como bien lo destacaba Alicia, lleve 10 años perteneciendo con todo este grupo de empresas a IARCE. Para nosotros esto es sin duda un motivo de orgullo, pero también les cuento un motivo de compromiso y un desafío de aprender, porque tenemos que aprender qué hace un fabricante de manteca y cómo puede ser más responsable, cómo puede ser más responsable alguien que fabrica chasis y acoplados para camiones, exporta maní, produce fertilizantes o tiene una cadena de radio, o hace hierro y acero, o desarrolla software antivirus.
o presta dinero, o envasa Coca-Cola, o hace cueros para los tapizados de las marcas más excelentes a nivel mundial, o tienen fundaciones de banco, o hacen insumos médicos que exportan a varios países. Y acá ya no es un problema de tamaño para nosotros todas, la medida en que van adoptando esta forma de gestión, son realmente importantes, y sin duda, y en lo personal lo digo, el sector agropecuario a mí me apasiona, vengo de ahí, porque me crié en una población, nací, me crié en una población de 4.000 habitantes en plena Pampa Gringa, así que nieto de productores agropecuarios por las dos vías, sangre de producción agropecuaria absoluta. Entonces, agradecemos esto y realmente, bueno, entrar a ver, ¿no? ¿Cómo ha sido este camino de 20, casi 22 años, ¿no? Que estamos llevando de que pensamos el instituto hasta ahora? Y cuando lo pensamos, hablamos de RC, hoy no hablamos de RC, usamos otra sigla. ¿Cómo esa sigla que es más difícil de pronunciar, que es SIRS, se ha ido haciendo una metamorfosis, creemos que evolutiva, y cómo eso en particular mira al sector agropecuario? Entonces, reitero lo que decía antes, todo el material que hemos elaborado para esta celebración de los 40 años de la Bolsa va a estar disponible tal cual para todos los interesados. Y seguramente cuando uno mira esto, los que tenemos alguna edad, ya nos remonta a algo conocido, ¿verdad? Algo que hemos visto en nuestra casa, que tenía que ver precisamente con almanaques de alpargatas, ¿no? Y este artista maravilloso, don Florencio Molina Campos, que hace su primera exposición en Palermo en el año 26, pasa a la fama precisamente por esta manera de interpretar desde el arte lo que hoy podríamos decir técnicamente era un paradigma de producción, de consumo, incluso de comunicación. Lo que este hombre hacía solo en una pampa infinita, que daba la sensación de que los recursos naturales eran ilimitados y que cualquier modo de producción que fuera posible era bueno y era sostenible claramente para la época, de todo punto de vista. El consumo tenía también una mirada muy alineada a esta forma de producir, y obviamente en términos de comunicación, podríamos decir que la soledad, el aislamiento y por lo tanto el poco impacto de lo que él hiciera sobre los otros era una característica. Bueno, esto lo hemos venido viviendo en realidad, diría, durante varios centenares de años en la Argentina. Siempre se fueron sucediendo cambios que mejoraban y así nos permitían avanzar dentro de una época. Hoy se dice que los cambios están teniendo un nivel de magnitud tan grande. No sé si mi conexión está dando bien, Giselle, me hace señas porque por ahí me dice que es inestable, pero entiendo que se escucha bien, me quedo tranquilo, gracias. Y decimos, estamos más bien en un cambio de época. Ya la cosa es mucho más compleja, y esto era antes de la pandemia lo aceleró por 4,5, que es lo que estima Google que fue el avance, por ejemplo, del uso de los sistemas digitales y virtuales en educación. Ellos nos contaban, Google for Education, que la pandemia aceleró en 4,5 años lo que tenían pensado que se iba a usar desde la virtualidad. Por lo tanto, era prepandemia y ya nos veíamos así, es decir, un mundo absolutamente interconectado, un mundo en el que ya es muy difícil que lo que yo hago no impacte sobre otro, sobre todo si lo hago mal, pero también esta lógica de un trabajo colaborativo. Acá vamos a ver 6 cosmonautas de distintos países trabajando juntos en proyectos relevantes, pero claramente absolutamente interconectados, y lo que haga bien o mal cada uno de ellos juega la suerte del conjunto, ¿no? Y sin duda hoy este es un paradigma que también nos muestra la lógica de un paradigma de interacción, de consumo y de comunicación, porque desde la virtualidad hoy podemos comprar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, venderla, y podemos además
estar conectado con cualquiera, en cualquier rincón del planeta, porque estas comunicaciones 4.0 hacen posible que nos enteremos de lo que queremos enterarnos en alguna medida, ¿no? Y digo, este paradigma de interrelación, de producción y de consumo hiperglobalizado, del que caemos mucho más en la cuenta a partir del COVID, tiene sus antecedentes, ¿no? Y vuelvo a los artistas, y en este caso en memoria de alguien genial, como era Quino. Porque Quino, y yo vengo a descubrirlo hace unos años, de hecho tengo todos los libros de Quino allí, porque creo que se puede dar un curso completo de responsabilidad social solo con Quino, y mucho antes de que esto tuviera nombre, Quino se le ocurrían cosas como esta, ¿no? Es casi una mirada de dron, fíjense, una perspectiva que hoy tendría un dron, para mostrar dos manzanas y sus colaterales, el impacto de un pésimo manejo de una actividad productiva, ¿no? Alguien hace una denuncia, llega la policía, estamos hablando de esto, Quino empezó a hacer esto en los años 70, y alguien lo atiende y le dice que el gerente está, ¿por qué tema es? Porque no sabe él por qué podría haber venido una denuncia. Y pinta sin duda el riesgo de lo que diría yo sería el cinismo empresarial, el no reconocer el impacto de las cosas cuando están mal hechas. Y él criticaba claramente a este modelo productivo sin que lo supiera. Creo que Quino en esto pensaba más en la lógica del humor y obviamente del mensaje profundo que en un análisis técnico de lo que hoy llamaríamos una gestión responsable de una fábrica de muebles. Lo cierto es que a mí me asombra la coincidencia, porque si uno se pone a pensar cuál es la mirada hoy incluso desde lo artístico del diseño, también refleja un nuevo paradigma de producción, de consumo y de comunicación, como ese que fotografía, digamos, con plumón y tinta china, Quino, ¿no? Quino no llegó a hacer arte digital, y tiene que ver con esto. Yo tengo un hijo, Francisco, diseñador industrial, enamorado de la economía circular, y te dice, mira qué buena que está, papá, ¿y qué es? Mira, está hecha con lo que sobra de pallets que no se pudieron recuperar para volverlos a enviar al ciclo de uso. Es decir, con madera suelta de los pallets, salió esta silla, mira qué buena que está, qué lindo diseño. Y cuando uno mira esto, dice, claro, hay un cambio de paradigma. Si mi abuelo estuviera mirando esta silla, se sonreiría un poco mi abuelo veneciano, porque diría que está buena la silla, que ha sido creativo, que se le ocurrió usar tablas que ya no servían, pero no entendería ni por qué hacer una silla con madera que ya no servía de un pallet, ni mucho menos por qué colocar allí un tacho oxidado con una xerófila y encima una vieja rueda, supongo que de sembradora, para darle una estética de algo sustentable, ¿no? Junto con ese piso de cemento alisado. Y digo, y esta es la mirada de hoy, la mirada que hoy tiene además un joven sobre esto, porque dice, este producto, yo le veo atribuciones que probablemente en generaciones anteriores no le veíamos, ¿no? Que es, tiene funcionalidad, tiene claramente un diseño, una estética, tiene un nivel de accesibilidad por su bajo precio, pero además tiene la nobleza de haber sido hecho de algo recuperado. Obviamente parece que resiste ahí, pero sobre todo adquiere una nueva característica que nos permite valorarla. Y decimos, esto es sustentable, ¿no? Esto es sustentable, es decir, más de lo mismo sería mejor. Y entonces aparece esta idea de cómo hemos llevado en los últimos 50 años la evolución de un paradigma de producción, de consumo, de comunicación, que está bueno pararnos en este momento rápido para decir cómo fue ese proceso y podernos ver nosotros en ese camino, ¿no? Porque de 1926, la fecha en que unos añitos después nace mi padre, uno dice, ¿qué pasó entre Molina Campos y la fábrica de muebles de Quino? Y bueno, claramente en ese periodo de 50 años, podríamos hablar de un cambio dentro de una misma época, ¿no? Es decir, cambios importantes que se han sucedido, pero en una época
del 20 al 70, en la que las cosas estaban dentro de una cierta comodidad y un nivel de comprensión y de previsibilidad para nosotros. Ahora, ¿qué pasó entre la fábrica de Quino y la silla de la economía circular que veíamos recién de Árbol? Y obviamente ya es un cambio que se da, pero sobre el final de una época, ¿no? Entre el 70 y el 2000, empezamos a saber y a entender mucho más que estábamos terminando una época en la vida humana en el planeta. Y claro, y ya si lo miramos con una perspectiva superior entre el Florencio Molina Campo y la silla de la economía circular, acá lo que pasó es otra cosa. Entre el 1920 y el 2020 hubo un cambio de época y un cambio de era geológica. Entonces, ¿cómo es esto? Claro, uno se pregunta, ¿cómo estábamos antes de la pandemia? ¿Estaba todo bien hasta que llegó la pandemia del COVID? Y entonces les propongo que miremos... Muy cortito, y la idea ¿cuál es? Invitarnos a este reinicio post pandemia de otra manera, es decir, cambiando el paradigma que nos trajo hasta aquí. Si ustedes se fijan, el video dice que de 1970 al 2020 perdimos un promedio del 68% de las especies vertebradas, para decirlo de alguna manera, de las especies visibles. 68% de 1970 al 2020, 50 años, estamos por arriba de un 1% de las especies perdidas de 1970 acá por año. Y uno diría, sí, ¿tendrá algo que ver esto con los cambios de era que también vivió el planeta? Porque si uno se remonta y haría una perspectiva tipo Yuval Harari, nuestro planeta empezó a existir hace 4.600 millones de años. Desde una nebulosa que fue tomando forma y densidad a esta maravilla de tierra que tenemos, de nuestra casa. Solo hace 3.800 millones de años empezó a haber vida. La evolución de la vida ha llevado millones de años, estamos hablando de 3.800 millones de años de evolución, para encontrar la vida tal cual la conocimos en el Holoceno, que fue la última etapa de 11.500, 11.700 años que vivimos hasta hace poquito. Es decir, para entendernos, cuando uno quiere verse en el proceso evolutivo de la humanidad en el planeta, podríamos decir que nosotros estamos ahí, ¿no? Como esos carteles cuando estás perdido, ¿dónde estoy? En algún edificio o en alguna ciudad, quédese tranquilo, usted está aquí. Ahora, fíjense que estábamos hablando del 68% de especies perdidas, y a mí me llamaba la atención porque cada era geológica de profundos cambios que vemos acá en esta espiral ascendente, se llevaba el 95, el 80, el 75% de las especies. La pregunta es, si venimos perdiendo un 68% de las especies, ¿qué certeza tenemos de que no seamos unas de las que no van a estar en la próxima era geológica? Y esto es parte de empezar a mirar el concepto mucho más macro
de nuestra responsabilidad social, de nuestro sentido, de la vida humana en el planeta y de la convivencia entre nosotros. Es decir, para decirlo de alguna manera, no nos avisaron, lo están avisando ahora, unos 50 años después, que se acabó el Holoceno, ese periodo maravilloso de 11.700 años, por el cual la Tierra era la que creó las mejores condiciones para la vida tal cual la conocimos hasta ahora. Ese holos, ¿no? Y ese seno, que es el escenario, tenía que ver con esa capacidad de la Tierra de haber dejado las mejores condiciones, haberlas alcanzado, para esa evolución que tuvimos. Ahora, se calcula que a partir del proceso industrial de la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, 1945, y sobre todo en la década del 50, con el uso intensivo de combustibles fósiles, entramos de lleno en lo que se llama hoy el antropoceno, es decir, donde el andros, el hombre, como especie, es el que determina las condiciones para la vida. ¿Cuánto va a durar? No sabemos, llevamos solo 100 años, ojalá mejoremos en esto. ¿Por qué? Porque en definitiva, esto es parte de tener una perspectiva de qué significa el incremento gradual de la presencia humana, y yo diría, de la presencia, la presión humana sobre el planeta. Si uno lo mira de esta manera, uno decía, bueno, ¿qué es este antropoceno? Bueno, a ver, empezó a mediados del siglo pasado, son periodos muy largos, con lo cual no hay una fecha de inauguración de un nuevo periodo geológico, pero hay un acuerdo en que está fechado más o menos en la mitad del siglo pasado. Sustituye a ese Holoceno que, como decíamos, duró 11.700 años maravillosos, y trae una paradoja. En los 4.600 millones de años que tiene la Tierra desde que empezó a formarse hasta hoy en su evolución, es la primera vez que la Tierra es alterada por una sola especie. Ustedes habrán visto por televisión los incendios que tuvimos en los campos del norte de Córdoba este año, pero muy poquito tiempo antes veíamos lo que había en la costa oeste de los Estados Unidos cada año. Vemos claramente la pérdida de agua dulce, ya no se habla de cambio climático, hoy claramente el término es crisis climática. Sin duda vemos basurales y vemos plástico en una cantidad que nos asusta. La Fundación MacArthur, especializada en este tema a nivel global, dice que está claro la proyección, aún haciendo cambios importantes, al 2050 va a haber más, medidos en toneladas, más plástico que peces en los mares, en los océanos del planeta. Hoy tenemos islas enteras de plástico. Entonces, este es el antropoceno. Estos somos nosotros usando o mal usando la tierra para muchas cosas y bien usándola para otras, porque nuestra capacidad de producir alimentos ha tenido una multiplicación enorme, la calidad de los alimentos que producimos ha tenido una capacidad enorme. Entonces, digo, no quiero quedarme solo con la parte negativa del antropoceno, porque es un proceso evolutivo que necesita siglos para poder verse, y ojalá tengamos otra charla en el 2350 o en el 2500 para saber cómo había sido ese arranque del Holoceno. Pero llevándolo al tema de la responsabilidad social y básicamente al tema de lo que es la gestión, porque realmente el tema de responsabilidad social y sustentabilidad es claramente un tema de gestión. Yo diría que hoy tenemos un desafío que es integrar 3 conceptos en una forma de manejar, de tomar decisiones en las organizaciones, particularmente en las empresas. ¿Qué es el desarrollo sustentable hoy? ¿Cómo colocar a la responsabilidad social de manera transversal en la organización? Ya no es un área vertical que tiene una o varias personas, es un sentido transversal de responsabilidad que atraviesa a toda la organización. Y cómo aprendemos cada vez más de este primer llamado que ya lleva casi 15 años, de Michael Porter, explicándonos que teníamos que mirarnos mucho mejor lo que hacíamos, porque sin darnos cuenta y sin ser conscientes estamos creando mucho más valor que el que somos capaces de percibir y de medir.
Y entonces digo, tenemos una definición maravillosa que fue la que nos dio el informe Brundtland, cuando tuvo que definir qué era lo correcto, ¿no? De cara a este primer análisis que empezaron a hacer de cómo iba a ser nuestro futuro común. Y claramente nuestro futuro común iba a ser bueno si adoptábamos el desarrollo sustentable como un paradigma. Yo recuerdo, como dice Bernardo Toro, el filósofo colombiano, que un paradigma es un anteojo que tenemos en nuestra mente. Es la manera en la que interpretamos las cosas. Si logramos aceptar esto, digo, esta definición está tan bien hecha que no necesito ningún retoque del año 87 hasta aquí. ¿Por qué? Porque sirve como un test químico rápido, ¿no? Y ahora aprendimos que es un test químico rápido, un PCR, con el COVID. Pero esto funciona como eso. ¿Por qué? Porque si yo analizo algo que estoy haciendo hoy y me pregunto, ¿eso que estoy haciendo hoy lo va a poder hacer mi hijo, mi nieto, en términos de dignidad de la misma manera? Y si la respuesta es no, tengo que dejar de hacerlo ya hoy. Eso no es sustentable porque está afectando la posibilidad de las generaciones futuras de hacer la satisfacción digna de sus necesidades. Entonces, es una definición y es una pauta de chequeo, ¿no? O sea, pregúntate cualquier cosa que estés haciendo y te vas a dar cuenta si esto es sustentable o no, si lo tenés que dejar de hacer de manera inmediata o podés hacerlo con tranquilidad porque es realmente sostenible en el tiempo. Y acá viene la evolución también del concepto que después obviamente fue llevándose de la especulación teórica a la gestión de las empresas, ¿no? Que fue, bueno, discutamos el desarrollo, una pregunta que los economistas de los años 50, 60, Celso Furtado, otros economistas brillantes argentinos, que crean la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, empiezan a discutir cómo iba a ser el desarrollo, sobre todo para un continente que necesitaba ponerse en marcha para crearlo. Y aquí apareció a nivel global el acuerdo de que el desarrollo es que todos vivamos con dignidad. Entonces, la primera dimensión del desarrollo tenía que ser social, pero claro, tenía que resolver un problema que tenemos siempre como humanidad, pero para este caso singularmente, que es la escasez. Si podemos resolver el problema de la escasez para que todos vivamos con dignidad, hemos logrado la primera característica deseable del desarrollo, que es que sea equitativo, que es exactamente lo opuesto a igualitario, ¿no? Equitativo es dar a cada uno de acuerdo a su necesidad, o dicho de otra manera, que cada uno tenga la misma oportunidad que los demás. Pero mientras hacemos estos debates, digo, 1950, 1960, 1970, nos aparece alguien de atrás golpeándonos la espalda y nos dice, ay, perdón, dense vuelta porque yo estaba equivocado. Lo escaso no es el dinero. Y era todo el debate que empezó a estar en la agenda global, que no lleva más de 60 años, que era esta mirada de la perspectiva ambiental que no teníamos. Y entonces alguien nos dice, no, lo escaso es la capacidad de dar los servicios ambientales que tiene el planeta. Eso tiene un límite. Hoy lo medimos con exactitud. Hoy hasta sabemos, porque de hecho se publica cada año, ¿no? Lo hace también esta organización de la que vimos el videíto, la WWF y otras organizaciones que miden la huella humana en el planeta, y sabemos que hoy estamos usando 1,6 mundos por año, es decir, que medida la capacidad biológica de la Tierra del 1 de enero al 31 de diciembre, nosotros nos comemos hasta agosto del año siguiente. Estamos usando 1,6, 1,7 mundos. Evidentemente, aún así no logramos que sea vivible, no logramos que el desarrollo que tenemos hasta hoy permita que todos tengan comida, techo, vestimenta y salud. Y obviamente tampoco hemos logrado hacer que la economía tenga esos saltos que descubrió y analizó Schumpeter, ¿no? Con lo que se ganó un premio Nobel en economía, porque la economía sería mucho más viable, mucho más estable en la medida que siguiese estos ritmos. Y a esto se lo empezó a llamar el desarrollo sustentable, y fue la teoría del triple bottom line, del triple cuadro de resultados, y empezaron las empresas líderes en el mundo a decir, yo voy a contar
cómo trabajo en estos resultados, cómo los consigo, no solo el económico, el social y el ambiental. Y como toda teoría evolutiva, alguien encontró la oportunidad de mejorar esto, preguntándose cuál era el nivel de credibilidad de todas estas cosas. Y apareció entonces una cuarta dimensión del desarrollo sustentable, que era la dimensión ética, la que le da credibilidad, la que le da confianza al tema. Y entonces, en esa evolución nos han aparecido, y seguramente ustedes, los que están en el mundo de la producción, y los del mundo fundamentalmente, además de la exportación de bienes, como en el caso de la bolsa de cereales, y además con un puerto, el más importante puerto de la Argentina, en Bahía Blanca, hoy empezamos a ver que los compradores del mundo y los inversores del mundo exigen que rindamos cuenta de criterios ESG en inglés, ASG en español, ambientales, sociales y de gobernanza. Quiere decir que a la hora de evaluar el riesgo de una decisión, tanto de inversión como de compra, yo quiero saber ese riesgo en esta perspectiva. Y fíjense qué gracioso, salió lo económico del mapa y quedó lo ético, lo social y lo ambiental. ¿Por qué? Porque lo económico, en la evolución que ha tenido el tema, y ahí el creador de la teoría de los stakeholders, Edward Freeman, nos dice, a ver, hoy decir que una persona existe para crear glóbulos rojos es una locura, ¿verdad? Existimos para llevar adelante un propósito, un sentido en la vida. Bueno, dice, decir que las empresas existen para ganar dinero es lo mismo. Es lo mismo que decir que las personas existimos para incorporar oxígeno a nuestros pulmones y darle oxígeno a los glóbulos rojos. A ver, las ganancias, dice Freeman, son hoy el oxígeno de la empresa. Eso le permite existir. El problema que estamos encontrando en esta nueva era, y ahí creo que la primera tendencia fuerte en este tema, es encontrar el propósito, ¿para qué estamos? Esto es lo que empieza a darle legitimidad. Ganar dinero, obvio, es como respirar, si no respiras te morís. Entonces, fíjense que estos criterios que se empiezan a imponer en el mundo financiero, en el mundo incluso de las aseguradoras y en el mundo de las compradoras comerciales, son criterios que tienen que ver con la trazabilidad y la forma de mirar el riesgo. Lo económico es obvio que sea rentable, ¿no? Creo que este es parte de la primera tendencia que marcaría en lo que está pasando hoy, que vuelve a confirmar la vieja teoría de que si fuese un capitel de la entrada de un templo griego o romano, el desarrollo sustentable estaría como un triángulo apoyado sobre 4 columnas y no sobre 3. Y empezamos a entender que si la ética, además, fuese una columna que se voltea hacia la derecha, destruye la economía, destruye el ambiente y termina destruyendo la convivencia humana. Por lo tanto, encontramos el verdadero valor de esta simbología de la Plaza de España en Barcelona para decir, cuando nos hablan de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, el económico está supuesto y los demás son los que hay que rendir cuenta. Y esto también es parte de la reinterpretación que hace precisamente esta misma fundación WWF, junto con el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, el Consejo Empresarial, que es cómo distribuimos los ODS, cómo los vemos. Primero habría que verlos como una demanda a adoptar una ética del cuidado. Permitir que las personas no sufran la pobreza es una ética del cuidado, evitar la pobreza y el dolor, ¿sí? El sufrimiento que acarrea. Cuando hablamos de no acceder a la salud, cuando hablamos de la inequidad de género, estamos también hablando de que necesitamos todavía profundizar más una ética del cuidado de nosotros mismos, del cuidado de los cercanos, de los lejanos, de los extraños, y de esa casa común, ¿no? Como dice Bernardo Toro. Entonces, vemos que de los 17 ODS, ordenados de esta manera, que me pareció muy lógica, vuelve a la lógica del sentido común, que es los conjuntos mayores hacen posible la vida y la existencia de los conjuntos menores. Por eso hay 4 ODS
que apuntan a mantener la calidad de la biosfera en donde se dan las condiciones para la vida. Luego, como la convivencia es compleja, hay 8 de esos 17 que están dedicados al tipo de sociedad que debiéramos construir, ¿no? Y ahí claramente nos están diciendo con esos 8 muy simplemente, en grandes trazos, cómo sería una sociedad sustentable. Y obviamente, y acá siempre lo aclaro, porque parece que está arriba como si fuera la reina, no, está sostenida por el planeta y por la sociedad. La economía es hija del planeta y de la sociedad y no la reina. Para tener una economía sostenible, claramente hay 4 principios básicos que los ODS nos están recordando, ¿sí? Solo así tendríamos una economía justa, equitativa, dinámica y con un viso de permanencia además y de inclusión. Y el 17º aparece como una posición cenital, ¿no? Que nos ilumina desde arriba porque nos hace recordar que nadie va a lograr esto solo. No lo va a hacer el Estado solo, no lo va a hacer el sector privado solo, no lo va a hacer la sociedad civil. Es un desafío multisectorial de trabajo en acuerdo, de trabajo en alianza, ¿no? Es decir, ser capaces de negociar objetivos comunes para trabajar juntos y lograr estos otros 16. Entonces, la responsabilidad social no cambió la definición. Cuando uno habla de qué es ser una empresa socialmente responsable, siempre vamos a responder es gestión, es manejo, de ahí viene la palabra latina manager. El manager eran los áurigas que manejaban una cuadriga romana, esas con 4 caballos y 8 riendas en la mano sobre un carrito finito en una contienda de la que valía todo. Ese era el manu agere, el que llevaba de la mano, el manager. De ahí viene gerente, gerere, de ahí viene gestión, manejo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de responsabilidad social es la forma en que me manejo, la forma en que manejo o conduzco la organización o la parte de la organización que me toca, la forma en que tomo decisiones, porque cuando uno maneja, toma decisiones. Entonces, esta definición del Instituto Ethos que seguimos manteniendo tiene que ver con tomar decisiones orientadas siempre por una ética que es muy transparente. ¿Cuál es el tipo de relación que proponemos a cada público de interés? Una organización como la empresa tiene públicos diferentes y expectativas diferentes. ¿Qué tipo de relación planteo para mis empleados, colaboradores, para mis proveedores, para mis clientes, para mis consumidores, para la comunidad en la que vivo, para las generaciones futuras, para el tipo de gobierno y sociedad que quiero construir? Y entonces aparece ahí el punto 0 de la definición de gestión que tiene que ver con una base ética. Luego viene la cuestión práctica. ¿Quiénes son mis públicos de interés? ¿Quiénes son aquellos con los que yo interactúo a partir de mi actividad? ¿Qué expectativas tienen ellos? ¿Cuáles de esas expectativas son legítimas y yo deberé responder, deberé atender, deberé comprender? Lo mismo que deberé contarles cuáles son mis expectativas como empresa hacia ellos, porque también tengo el derecho de que sean expuestas y que sean legitimadas. Ahora, fíjense que cuando uno habla de responsabilidad social es definir el éxito de otra manera, ¿no? Salir del paradigma ganar-perder para ir a un paradigma ganar-ganar. Es decir, fijarme en metas empresariales, las duras, rentabilidad, share de mercado, posicionamiento, liderazgo, pero haciéndolas compatibles con el bien común, con el desarrollo sustentable de los demás. De manera que resulte obvio que cuando nos va bien a nosotros, le va bien al conjunto y viceversa. Saber que cada decisión que tomamos deja rastro, deja huellas, deja un legado. Es decir, nosotros pasamos y las generaciones futuras nos siguen, vienen con nosotros. Por lo tanto, ¿qué tipo de legado ambiental vamos a dejar para las generaciones futuras? ¿Qué mundo vamos a dejar? Pero también, ¿qué forma de hacer las cosas vamos a dejar? Porque evidentemente esa característica cultural es la herencia tal vez más importante. Y finalmente el enorme desafío cuando uno toma decisiones, que es el de respetar la diversidad, no solo aceptarla, celebrarla, cuidarla. La vida es diversidad en el planeta, por lo tanto lo que es distinto, lo que piensa distinto, lo que razona distinto, no es para combatirlo, sino para integrarlo, para celebrarlo,
y obviamente a partir de eso es como se puede hacer la reducción de las desigualdades que han tenido todavía un profundo crecimiento a partir de la pandemia en el mundo y en Argentina de manera particular. Entonces, esto nos lleva a la manera en que contamos cómo hacemos la creación de valor. Hace muy poquito, y vamos a ver si tenemos tiempo de verlo, KPMG en el mundo analiza los mejores reportes de sustentabilidad de las empresas globales y dicen, bueno, claramente se impuso la matriz GRI, todo el mundo usa esa matriz para hablar de su creación de valor múltiple, y hay un tema crítico aquí, que es una palabra que siempre hace ruido, ¿no? Que es la materialidad. Es decir, está bueno que vos cuando cuentes el valor que creas, sobre todo, dice GRI, cuentes aquello que es pertinente a las expectativas que hay sobre tu negocio. Si soy una compañía petrolera, puedo hablar de lo que quiera, pero sí o sí, en mi reporte voy a tener que contar cómo gestiono los temas de contaminación, de derrame, de conflictos territoriales, porque esos son los temas duros de mi negocio, que los demás quieren saber cómo los manejo. Si produzco alimentos, la gente querrá saber cuál es la calidad de esos alimentos, cuál es el nivel de inocuidad, cuál es lo saludable de eso, pero también me van a preguntar por el packaging, por los envases, y esto es un poco el tema de atender la materialidad del propio negocio, que diría como otra tendencia, es que la materialidad se transformó en algo que yo consulto con los demás. Hoy los mejores reportes de sustentabilidad de las empresas de Argentina incluso, tienen previamente una consulta a muchos públicos de interés acerca de cuál creen que es la materialidad de esa empresa. Entonces de golpe uno recibe una consulta de un banco y le pone un menú de 25 temas para decir cuál crees vos y ordenámelo por prioridad, cómo crees vos que son los temas duros de los que yo tengo que hablar. Y lo hace una alimenticia, lo hace una compañía de seguros, lo hace una empresa de capital privado, lo hace una empresa de base cooperativa. Esta es un poco la otra tendencia que ha cambiado, que la materialidad ya no la defino yo, sino que consulto y me ayudan otros a definir la materialidad de mi negocio, y esa materialidad obviamente adquiere estas 4 dimensiones, ¿no? Ética, económica, social y ambiental. Tiene que ver con la actividad esencial, con el core de mi negocio, ¿eh? Y en alguna medida esto nos trae a la forma en que un ex CEO de McDonald's, que logramos traer a la Argentina a una conferencia del YARCE, seguramente Alicia puede acordarse, Phil Rudolph, un personaje, se presenta, dice, soy abogado, pero estoy en recuperación. Phil Rudolph dice, miren, mi experiencia en McDonald's, yo tuve una crisis con Disney, me quitaron la franquicia porque estábamos haciendo muy mal las cosas, y ahí aprendí una lección, y aprendí la definición más cortita de responsabilidad social empresarial que yo había escuchado en mi vida, dice Rudolph. Es cómo gana el dinero una empresa. Dijo, a ver, lo digo claro porque creo que en el futuro todavía esta tendencia va a estar mucho más clara. En el futuro, decía él, y esto lo decía en el 2007, en el futuro no nos van a cuestionar que ganemos dinero, porque como decía Freeman hace poquito, eso es el oxígeno que permite que la organización exista. Nos van a preguntar para qué existimos, y nos van a preguntar sobre todo cómo ganamos el dinero. Es decir, en términos ambientales, éticos y sociales, cómo producimos los resultados. Y esta es la definición más cortita, una definición que ha permitido que cambiemos, no hablemos de RC. ¿Por qué? Porque hoy hablamos de la sustentabilidad como una meta de desarrollo, es donde queremos llegar, claramente, ¿no? Y esa utopía que nos atrae, nosotros nos acercamos a ella, se vuelve a correr, como decía Fernando Birri, entendí para qué sirve la utopía, sirve para caminar. Goethe, este maravilloso poeta y escritor alemán, también descubría él que no se camina solo para llegar, sino para vivir caminando. Es decir, la sustentabilidad es una meta a la que nunca voy a llegar, pero a la que siempre voy a desear acercarme. Por eso hablamos de la sustentabilidad como meta y de la responsabilidad social hoy como un modelo de gestión, de manejo. Es la forma de hacer las cosas. Por eso cambiamos RCE por S y RS, ¿no? Porque
define en un acrónimo la meta y el proceso, el destino y el camino. Es donde queremos llegar y por dónde estamos cursando ese camino para llegar a la meta. Cuando uno se pregunta, en coincidencia con lo que veíamos anterior, ¿no? de la evolución del modelo del desarrollo sostenible, es cuánto capital, qué tipo de capital utiliza una empresa o una sociedad que nosotros la consideramos competente y realmente creíble, ¿no? Y vemos que aquí aparecen de nuevo estos criterios, ¿no? Es imposible hacer una actividad sin pensar en capital económico financiero, y cuando digo esto, no me refiero solo al dinero o a las finanzas, sino también a toda la infraestructura productiva que una sociedad ha ido haciendo con inversiones a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo digo claramente, Bahía Blanca, puertos, líneas férreas, autopistas, rutas, caminos, puentes, escuelas, hospitales, todo eso que finalmente nos permite llevar adelante una actividad económica. Por lo tanto, mirar esto también, digo, no solo de la finanza, sino de la infraestructura. Ahora, ¿el dinero crea riqueza per se? No. Solo se crea riqueza, y hoy es mucho más evidente en el mundo, que es alguien logra tener un alto nivel de creatividad, de innovación, y a esas ideas aparecen inversores que las transforman en riqueza. Y esas ideas aparecen si hay calidad educativa, si hay calidad de salud, ¿sí? Si hay calidad en la convivencia, si hay confianza, si hay redes de relaciones que me permitan eso, si hay reglas de juego, y todo eso está en el capital social. Por lo tanto, a partir de ese capital social, empezamos a entender que no podríamos hacer lo que hacemos sin usar capital ambiental. Vivir requiere usar capital ambiental, producir todavía mucho más. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No lo usamos? No, no, no. Es todo lo contrario, lo usamos. El tema es usarlo bien, usarlo de la manera correcta. Y finalmente hay una forma de capital que decimos que por ahí se nota más cuando no está que cuando está, ¿no? A mí, recién cuando me roban algo, me doy cuenta que la ética viene complicada en el lugar donde vivo. Pero si no, antes no digo, ay, qué bueno, estoy viendo una sociedad de gente honrada, honesta, nadie se lleva lo que no es suyo. En general no somos conscientes de ese capital ético, somos más bien conscientes de esa erosión, cuando se manifiesta en alguna forma de violencia contra la propiedad o contra la dignidad de las personas. Y entonces, si gestionamos 4 capitales, y hay criterios ASG, porque digo, el económico se da de suyo, tiene que respirar, es cuál es nuestro rol. Y entender este rol es para poder ver después las tendencias. Es que estas formas de capital no las creamos nosotros tampoco nos las vamos a llevar con nosotros, somos simplemente administradores de estos bienes, administradores transitorios, de cara a las futuras generaciones. Entonces, ¿cuáles son las 3 expectativas que hay sobre un administrador responsable? La primera, mira, esto es algo muy valioso. Entonces, trata de manejarlo bien, ¿no? Como ese viejo chiste que decía, le dieron a manejar un campo y lo chocó, ¿no? Que estos capitales son delicados, cuídalos, manejalos bien. Pero ojo, estos capitales tienen un poder de transformación enorme de la realidad. Combinalos de las infinitas formas que hay, porque combinándolo va a poder hacer una diferencia importante mientras los administres. Y ojo, no son tuyos, pertenecen en alguna medida a la humanidad. Entonces, anualmente rendirás cuentas, harás un reporte de sustentabilidad, anualmente contarás cuáles son tus resultados económicos, sociales, ambientales y económicos, como dije, pero también desde el punto de vista de las generaciones que vienen. Y un poco esta es la perspectiva de empezar a mirar. A mí me encanta ver cómo la evolución tecnológica nos permite ver esto, ¿no? Que es hoy en nanotecnología, ver qué significa la caída de una gota de agua sobre un espejo de agua, ¿no? Y permite ver esta belleza, y entonces empezar a darnos cuenta que cualquier decisión que tomemos es como esa gotita. Se va a notar el impacto rápidamente ahí donde la tomamos, pero se va a expandir a 360 grados. Y esta es parte de la mirada también de una nueva tendencia, que es
todo lo que hacemos como organizaciones y particularmente como empresas se irradia a 360 grados. Por eso a mí me gusta estimular a mis alumnos, por ejemplo, en agronomía en el último año, a que analicen sus propuestas de trabajo productivo con lo que van a hacer su tesis y coloquen una mirada de dron, que suban 100 metros, 200 metros, 500 metros, 1000, lo que dé, para ver qué pasa de eso productivo que estaban mirando casi con la ñata pegada a eso, y tener una perspectiva y ver que de ahí salen camiones, que esos camiones van a un molino, que de los molinos salen otros productos, que van a otra fábrica. Es decir, empezar a entender que lo que haces tiene un impacto económico mayor que el que vos medís en tu propio predio, que tiene un impacto sobre el capital social, porque si mirás para arriba va a haber gente yendo y viniendo a trabajar, va a haber gente formándose en las escuelas para aprender, va a haber gente curándose en los hospitales para recuperar la salud y llevar una vida digna, va a haber un capital ambiental que provee todo esto y va a haber también un capital ético, cultural que inspira y en alguna medida ordena estas cosas que hacemos. Y fíjense que si lo ven en detalle, estos círculos están en azul y en rojo. Somos impactos negativos en rojo y positivos. Hacemos impactos múltiples, y esta es un poco la idea, ¿no? ¿Cómo pensar esto de esta perspectiva que nos enseñaba Michael Porter hace unos años, que es, ¿cómo hago un mapa estratégico hoy para mirarme yo como empresa de cara a estos capitales importantes? Primero, esto es un modelo analítico, la empresa está dentro de la economía, el ambiente, la educación y demás, pero solo para una cuestión de análisis la vamos a separar. ¿Y qué dice Porter? Mirá lo que haces todos los días en términos del impacto que creas de adentro hacia afuera. Y esta es la primera parte de un mapa estratégico, que es la gestión del impacto. ¿Qué cosas son impactos positivos sobre la economía, el ambiente, la salud, la educación, la cultura en términos generales y la sociedad? ¿Y qué cosas pueden representar un riesgo para que claramente pase a pensar esto de una perspectiva de gestión? Pero mucho antes, casi 10 años antes, Porter ya nos decía, tenés que comprometerte, y lo hacía mucho más don Peter Drucker, que nos decía, comprométete a crear una sociedad mejor, porque sabes que todo eso que pase afuera finalmente te va a influir hacia adentro. Y esto era adoptar el compromiso que te dicta también el mandato de la responsabilidad social para construir una economía sana, un ambiente cuidado, una educación de calidad, una salud integral, una sociedad inclusiva, cohesionada, una cultura del respeto, de la integración. Y esto es gestionar el riesgo, porque ese riesgo es lo que está afuera y que me va a influir a mí. Entonces, esta mirada hoy adquirió nombre y apellido, y yo diría que si tuviera que decir cuál es la tendencia hoy a mirar los temas de sustentabilidad y de responsabilidad social, es precisamente de una perspectiva absolutamente práctica, por no decir utilitaria incluso, que no me parece mal en este caso, que es poder mirar mis principales procesos. Cada uno podrá hacer acá el tuneado de sus propios procesos, es decir, cuáles son mis 6 principales procesos de mi negocio y cuáles son mis 7 o 10 públicos principales. Y empezar a preguntarme en cada parte de ese proceso qué posibilidad de oportunidad o de riesgo tengo de cara a mis públicos estratégicos. Porque a la oportunidad tendré que aprovecharla cuanto antes y de manera temprana, de la misma manera que al riesgo tendré que reducirlo, eliminarlo, disminuirlo, también de manera temprana para que no tenga una consecuencia indeseable. Y estos son los mapas de gestión hoy, los mapas que nos permiten adentro de cada empresa mirar nuestros principales procesos y de cara a esos procesos cómo impactan y cómo somos impactados nosotros como empresa también desde nuestros principales públicos de interés. Entonces, hoy decimos, claramente la empresa se ve como un actor múltiple. Un actor económico, obvio, obvio, pero un actor económico que trasciende la idea de generar riqueza, que también la supone y es como el objeto por el que se crea. Ahora,
somos también un actor ético, en la medida en que obramos con transparencia, tenemos códigos de conducta y valores y principios que respetamos, rendimos cuentas, decimos la verdad, nos movemos con honestidad, somos un actor ético, lo sepamos o no, somos claramente un actor social, y cuando uno mira situaciones, como por ejemplo la situación coyuntural de la Argentina, decimos, a ver, somos nada más ni nada menos que el lugar donde es posible el desarrollo personal y social, somos el lugar donde se da el aumento de la empleabilidad de las personas, esto da libertad, es donde podemos llevar adelante no solo un compromiso comunitario, sino donde se transmite realmente la cultura del trabajo, o sea, acá donde se produce ese contagio imperioso y necesario, es acá donde se da la verdadera inclusión social, es en el ámbito de la producción y del trabajo donde la diversidad y la equidad se pueden demostrar y son ciertos, y no son puro lenguaje, es acá donde podemos promover calidad de vida para adentro y para afuera. Y obviamente somos un actor ambiental desde hace rato, cuando buscábamos la ecoeficiencia hace unos años, hoy cuando vamos apuntando a una economía circular de 4R, pero también cuando educamos, cuando concientizamos, cuando trabajamos en la preservación, en la regeneración, desde una perspectiva incluso básica de neutralidad ambiental, somos un actor múltiple. Y esto es lo que quieren conocer hoy inversores, compradores, y los, diría, protagonistas principales del comercio globalizado. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, tener conciencia de que para poner en marcha, ¿no? Suponiendo que nuestra actividad se pone en marcha a una determinada hora, prendemos las luces y nos ponemos en marcha a hacer lo que hacemos como empresa, para hacer eso que hacemos nosotros usamos activos. No solo un activo económico, que ya sabemos de qué se trata, usamos un activo social. Sin conocimiento, sin confianza, sin salud, no habría posibilidades de poner en marcha lo que hacemos todos los días. Sin capital ambiental no podríamos hacer lo que hacemos, y obviamente sin un capital ético que deja claro en el autogobierno de las personas qué es lo correcto y qué es lo que no. Esto es lo que nos permite ponernos en marcha todos los días. Pero ojo, también todos los días enfrentamos pasivos, que habrá que transformar en activos o eliminarlos, porque sabemos que es un pasivo económico. Ahora, también sabemos cada vez más que es un pasivo social, ¿no? El aumento de la pobreza, la discriminación, la desigualdad en el tratamiento de los derechos de género, pero también sabemos qué son los pasivos ambientales, y mirando de cara a la corrupción, a la coima, al cohecho, también sabemos que son pasivos éticos. Y entonces podemos trabajar los que tengamos dentro, que podemos identificarlo, o los que sí están dentro de nosotros. Por ejemplo, nosotros podemos decir, yo no tengo trabajo infantil, pero podría entrarme por la vía de un proveedor. Entonces, cuando tomo esto, lo que estamos volviendo es a las 8 riendas, a plantear una nueva contabilidad que nos muestra el debe y el haber, no solo en la economía, ¿sí? Y nos deja ver un patrimonio neto al final de un ejercicio, sino también hablar de un debe y un haber social, ambiental y ético, y la suma de estos resultados es el valor total que crea una empresa que está gestionada con sustentabilidad. Entonces, es Lord Kelvin, que me alegra, se está rescatando este pensamiento de él, de un hombre del siglo XIX, que tenía las cosas claras, tan claras que dijo, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y sobre todo aprendió algo, que es, lo que no se mejora se degrada siempre. Lord Kelvin fue el inventor de los grados con los que medimos el frío. Se ve que se olvidó algo en la heladera desenchufada y aprendió esto último, ¿no? De lo que no se mejora se degrada. Pero digo, si tenemos claro esto, es por lo que hoy podemos decir que yo puedo medir cuánto de sustentabilidad y de responsabilidad social tengo incorporado en un negocio usando indicadores. En el caso del instituto, desarrollamos junto con el Instituto Ethos de Brasil, y ahora Giselle y buena parte del equipo del IARCE, trabajando con tres organizaciones de Argentina, Chile y Brasil, para hacer la nueva versión de los indicadores. Ya no va a ser la 3.4, seguramente será la 4.0,
pero siguiendo los estándares más exigentes de las normas ISO, de Carbon Disclosure Project, de GRI, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los temas de derechos humanos, los temas de la OIT y los derechos laborales, los temas de género, es decir, de esa nueva agenda que ha crecido y que tiene que ser la que se exprese en indicadores que nos permitan medirnos cómo estamos en este tema. Los indicadores son de uso gratuito y son secretos, es decir, yo obtengo una clave y a partir de allí las respuestas a las preguntas que me hacen los indicadores solo las sé yo y la foto solo la veo yo. El sistema solo tiene permitido tomar información agregada para ver los resultados del conjunto, pero nunca los individuales. Y estos indicadores que tienen ya una veintena larga de años, se han completado en los últimos 4 años con indicadores que a partir de la Bolsa de Cereales de Córdoba desarrollamos para el sector agropecuario. Estos que se llaman Indicagro, fueron puestos también dentro del sistema de estímulo impositivo a las buenas prácticas agrícolas y permitió que en 4 años tuviéramos un récord, diría un récord mundial, porque realmente es difícil saber si hay este nivel de aplicación de indicadores agropecuarios que no lo había en el mundo, casi 3.100 autodiagnósticos que permiten tener una foto global de cómo está el sector agropecuario y cómo se percibe a sí mismo de cara a la sustentabilidad. Tal vez sea el motivo para otra charla que hagamos con la bolsa, analizar los resultados de estas 3.100 empresas que se sacaron una foto, cada uno tiene la individual, nosotros solo tenemos la que va armando lo que sería la información agregada, ¿no? Entonces, ¿qué foto se lleva individualmente cada uno? Una foto como esta. En 19 temas de la sustentabilidad, y aquí hemos exagerado para mostrar que puedo estar muy bien y mi calificación está expandida hacia afuera en este gráfico de radar, o puede estar muy mal y claramente si va para adentro es una enorme oportunidad de mejora. Quiero decirles que claramente la foto que permitieron sacar estos 4 años ayuda a que el propio sector se fije políticas para analizar riesgo y competitividad y también para discutir y negociar con el sector público cómo serían las políticas que habría que desarrollar para crear un avance muy fuerte en este tema, ¿no? Entonces, yo sé que vamos a un ritmo alto ahí, la veo a Beatriz y me supongo a varios que dirán a qué velocidad está hablando, a ver con tanto Boris, pero bueno, hay tanto tema, ¿no? Entonces, otras tendencias. Es sumamente interesante, Luis, y lo llevas a un ritmo espectacular. Bueno, gracias Beatriz por esa devolución. Con la pantalla Perdón, aquí. Luis, también quería comentar yo que de alguna manera estamos haciendo un repaso y refrescando los conceptos que hace tanto tiempo que se tratan y que tienen que ver, ¿no? O sea, como que se van reforzando y se van mejorando y se van actualizando y todos los temas resultan sumamente interesantes. Gracias Alicia por rescatar eso, porque yo tengo siempre esta duda de que si uno quiere dar un paso adelante tiene que asegurar el pie que se va a quedar todavía sosteniendo el cuerpo, ¿verdad? Entonces estamos repasando una cierta base conceptual para entender las tendencias. Tendencias en las que entramos rápidamente ahora. ¿Qué cosas podrían ocurrir o no del todo? Es decir, pueden consolidarse, acrecentarse o desaparecer. Fíjense, y nos da mucha alegría que esta también sea una empresa miembro de IARCE, una exportadora de maní, de Carnerillo, al sur del Río Cuarto, de la provincia de Córdoba, de la familia Cavigliaso, y el pie de firma de ellos tiene todos estos sellos. Y nos enorgullece que pongan en el pie de firma que pertenecen a IARCE, pero que además son auditados por Ethical Trading Initiative, por SEDEC, por EcoVadis, que tienen normas kosher, que tienen normas halal, y que están certificados por BRC en el tema alimentos. Me parece toda una carta de presentación y toda una tendencia que hoy en un pie de mail alguien firme de esta manera, ¿no? Arriba va el nombre de la persona. ¿Y por qué esto? Bueno, porque hemos visto que SEDEX, que seguramente algunos la conocen, es una evaluadora de riesgo
que le presta servicio a los principales compradores del mundo, que quieren saber si ese proveedor es alguien que es una oportunidad, y entonces una vez que lo evalúa, hace pública los resultados para todos los demás compradores, o si al contrario es un riesgo y le advierte a todos los demás compradores acerca de ese posible proveedor. Esta evaluación de riesgo que hace SEDEX es lo que decíamos recién, que va a venir a mirar y me va a pintar de azul lo que es oportunidad, de blue te pinto de blue, pero me va a poner en rojo aquellos temas en los que yo puedo representar un riesgo para los que operan conmigo. Esta herramienta global está llegando, Walmart se la aplica a la fábrica de manteca La Tonadita, para saber si la trazabilidad de toda la cadena láctea con la que La Tonadita les hace 9 marcas de manteca, son oportunidad o son riesgo. Y esta es la idea, ¿no? Hoy estamos hablando de una metodología de riesgo global, hablamos de otra que hace algo parecido, que es EcoVadis. EcoVadis también, ¿no? Mira los ratings de sustentabilidad, trabaja para 75.000 empresas, evaluando la responsabilidad social de cada uno de los proveedores, los productores de bienes o servicios, y particularmente tiene un capítulo para lo que es alimentos y bebidas, que es el tema que nos ocupa, ¿no? Cubren nada más ni nada menos que 160 países y 200 sectores productivos. Y esta gente, ¿qué hace? Va a venir a mirar en la cadena de valor cómo nosotros somos oportunidad o riesgo para estos compradores o inversores. Y meterse en las bases de EcoVadis es aprender que hay calificaciones de sostenibilidad, que yo puedo tener en ese rating una determinada lugar, posición, y que tendré que aprender a saber que me están mirando, que me están evaluando, que eso es bueno si los resultados además me acompañan. Hay otra iniciativa fuerte, que es esta del comercio ético a nivel mundial, que es una alianza, fíjense, entre empresas, sindicatos y ONG, que trabajan fundamentalmente por lo que es mirar el tema del trabajo humano detrás de la producción. Estamos hablando de mirar esto a nivel global, significa mirar esto en el sudeste asiático, donde todavía hay condiciones de mucho atraso en términos laborales, obviamente en un continente como África, y en algunas partes todavía muy atrasadas de América Latina. Pero tiene que ver con una mirada global, y tiene que ver con una visión del mundo, donde nadie hoy estaría dispuesto, a cambio de ganar dinero, a hacerse cargo de la violación de derechos del trabajo o derechos humanos. Y esto también, insisto, es de nuevo la mirada de la responsabilidad social, tratando de entender si cada uno de los actores son oportunidad o son riesgo o en dónde lo tienen. Este comercio ético es el que está planteando de qué y en qué condiciones laborales se producen las cosas que otros compran, ¿no? Entonces, a partir de allí aparece toda un análisis de la cadena de valor, sobre todo el trabajo infantil, la trata y el trabajo de esclavos, ¿no? Y qué códigos y qué prácticas laborales se siguen para poder decir si los salarios, si las horas de trabajo, si las condiciones de salud, de seguridad, o el derecho a agremiarse, son de la calidad a la que entienden los compradores, no hay riesgo. Entonces, también diría como tendencia, y esto no es para asustarlos a esta hora de la tarde, pero empezar a ver desde el paradigma de la complejidad, como decía el filósofo francés Edgar Morin, que decía mirar desde el paradigma de la complejidad, no tenerle miedo a la complejidad, porque el pensamiento actual tiene que ser un pensamiento complejo, no complicado, complejo, y entender la interretrorelación profunda que hay en todo lo que hacemos. Para sacar una foto de esto, a mí se me ocurrió mostrar las ISO. Claro, no promovemos, no vendemos ISO. Hay organizaciones que se ocupan de eso y muy bien. Pero fíjense que en el mundo empezamos a hablar hace unos 20 y pico de años, 30, de la calidad, y apareció una ISO de calidad. Esa ISO fue creciendo, empezó a mirar los temas ambientales, una 14.000,
empezó a mirar la evaluación de riesgo en una 30.000, empezó a mirar incluso la calibración de los laboratorios de ensayo, una 16.000, una 17.000, empezó a hablar de los sistemas de seguridad de la información. Ustedes saben que el ciberdelito se calcula que ha tenido un crecimiento explosivo durante la pandemia. Algunos hablan de un 6.000% de crecimiento del ciberdelito en el mundo, y basta con tener un teléfono fijo, te están llamando 3 o 4 veces por día, desde la cárcel, desde cualquier lado, para generarte un engaño vía internet, vía redes sociales, vía WhatsApp. Pero hoy hay una 50.001 que nos propone certificar nuestra eficiencia en el uso de la energía. Hay una 45.001 nueva, que es la vieja 18.000, que nos dice podemos certificar las condiciones de seguridad y de salud en el trabajo. Hay una ISO que nos habla de seguridad alimentaria, ¿no? De la 22.000 y la 20.000, a ver cómo está la trazabilidad de la cadena alimentaria. Hay una ISO 20.400 que determina cómo se hace una compra de manera sustentable, y esto es para que las grandes lo apliquen con las pymes. Entonces está bueno que las pymes miren eso y sepan qué es una compra sustentable para la ISO, qué es el abastecimiento seguro de una cadena de suministro, qué significa analizar riesgo profesional y de negocio, qué significa la seguridad vial, qué significa una 37.000, fíjense, de antisoborno, de anticorrupción, una norma bastante nueva, que es: yo puedo certificar la cultura, la integridad, la transparencia de mis operaciones. Hay una ISO 19.600 que ha hecho que muchas empresas crearan un área de compliance. Son tantas las normas a las que hay que estar atendiendo, depende del tipo de negocio, que hay un área que solo está para dedicarse a decir, ojo que tenemos que reportar a esta y a esta norma, ¿no? Y finalmente, hasta para hacer un evento hoy, necesitamos que sea sostenible. Por eso hay una ISO 20.121 que nos muestra esto, ¿no? Es decir, si haces algo de manera sostenible, cuando hagas un show para presentarlo, también hacerlo de manera sostenible. Es decir, hoy hasta nos explican cómo hacer un evento, desde un recital hasta la presentación de un producto, de manera sostenible. Es decir, cada vez queda menos por inventar y cada vez hay más por certificar. Cuando la ISO apareció no era una norma, y sigue siendo una norma que no se certifica. No, charlábamos con la gente de ISO y me dijeron, no, tranquilo, es como una percha, Luis. De ahí vamos a colgar normas certificables. Y efectivamente, de ahí aparecieron normas que tienen que ver con la certificación de temas de gobernanza, certificación de los temas de salud, seguridad y empleo, certificación de cadena de valor, in, out, ¿no? Para adentro y para afuera de mi propio sistema, o para arriba y para abajo. Normas que certifican de cara a mi relación con mis clientes y mis consumidores, normas que hoy me permiten analizar y certificar el impacto que tengo en la comunidad, en el impacto ambiental, ni hablar, y también en el tipo de mundo que yo ayudo a construir o no, ¿no? Que tiene que ver con estas otras normas, como por ejemplo la 37.001 de no corrupción, ¿no? Entonces, uno dice, estamos de cara a esto, donde hoy ya una pyme puede abrir y encontrar que es una 20.400 y saber qué entiende un comprador cuando le pregunte si él es un proveedor sostenible. Y entonces aparecen aquí normas que van dando ayuda a las decisiones de compra. Es decir, hay otro que me va a mirar a mí y me va a preguntar cómo lo que yo hago afecta a la economía, a la ética, al ambiente, a la sociedad. Y esto, fíjense, es una norma que apareció en el 2017, por lo tanto, son normas que están llegando y empezando a aplicarse también en Argentina. Cuando uno mira esta norma, fíjense, y volvemos de lo mismo, ¿no? Mirar procesos, en este caso, o a mirar áreas temáticas, fíjense en agricultura, pesca y ganadería, como los temas de derechos humanos, prácticas laborales, cuestiones que tienen que ver con el ambiente, con los clientes, con el involucramiento en el desarrollo de la comunidad, son temas que me están diciendo esto es lo que te vamos a mirar a vos a la hora de analizarte si sos oportunidad o sos riesgo en términos de un proveedor.
Y creo que esta es parte de esa tendencia importante, y hay todo un capítulo específico, digo, para el mundo alimenticio, para el sector de lo que producimos agroalimentos, que no es un capítulo menor. Entonces, estamos en un mundo donde hay un interés creciente por la sustentabilidad. Ya hay que salir poco a explicar de qué se trata, la gran mayoría lo sabe, los jóvenes la tienen todavía más clara, pero claro, los políticos y la sociedad están en una puja de representatividad. Cuando la clase política no entiende estas demandas de la sociedad hay problemas. Como decimos hoy, los inversores tienen claro que es un riesgo y entonces te dicen, quiero criterios ambientales, sociales y éticos para saber con quién me meto a la hora de invertir o de financiar. Y obviamente en la otra punta de la cadena están los consumidores, que como vemos acá a una edad muy temprana ya saben leer una etiqueta, ya saben distinguir un producto de otro, y claramente esperemos que el nivel de conciencia crezca. Y esto es seguir mirando oportunidad y riesgo, ¿no? Si avanzamos en el cambio climático, en términos de aumento de la temperatura, los riesgos son claves. Si seguimos con industrias como la del plástico, sin una profunda y acelerada reconversión a la que se va yendo, pero tal vez no al ritmo que haría falta, o si no tenemos en cuenta los derechos humanos, probablemente estamos hablando de temas que en los próximos 5 años algunas empresas, y Henkel, por ejemplo, alemana, dice, este es nuestro mapa de los temas que en los próximos 5 años van a ser cada vez más decisivos a la hora de hablar de si somos oportunidad o riesgo. Y en estas tendencias globales, Galicia hizo un reporte fantástico. Galicia es una empresa miembro de IARCE. Nos encanta cuando las empresas presentan reportes tan buenos como estos, que se los copiamos, como decimos. Galicia dice, tendencias que vemos como negocio, que ven ellos, pero que ven para la sociedad. Claramente las nuevas tecnologías y la virtualidad han llegado para ocupar un lugar que no nos esperábamos, más allá de la enorme grieta digital, o brecha digital, perdón, que se creó a partir de la pandemia, donde queda claro que la suerte para los que accedemos a las redes no va a ser la misma en términos laborales y de calidad de vida para todos aquellos que han quedado o van a seguir quedando excluidos del mundo digital. La ciberseguridad es claramente un tema crítico hoy. ¿Cómo protejo los datos de mis clientes? ¿Cómo protejo los datos de mis usuarios? ¿Cómo protejo los datos de mis empleados? Claramente hoy hacen la diferencia entre una gestión responsable o no. La posibilidad, se acuerdan, el otro día se nos cayeron 3 horas las redes de Mark Zuckerberg, y otros ya decían, bueno, ya están vendiendo los datos, porque lo que en realidad ocurrió fue un hackeo mundial para robarse los datos y venderlos. Evidentemente, temas complicados. Una cosa valiosa, que me parece interesante, sobre todo para el interior del país y para el interior del interior, es que si aprendemos que podemos hacer cualquier cosa del lugar donde estamos, lo local adquiere un nuevo significado. Y ya dejamos de pensar con un cierto desdén que vivimos en un pueblo chico y que nos gustaría vivir en una ciudad, que hay más oportunidades. Hoy las oportunidades están igual, y la posibilidad de vivir en una comunidad más pequeña, que es lo local, representa una escala de calidad de vida superior. Por lo tanto, rescatar esto de lo local. El COVID nos enseñó qué lugar tiene el cuidado de la gente, y claramente demostró lo que lo hicieron bien y lo que lo hicieron mal. Por suerte, una gran mayoría hizo las cosas bien, pero aprendimos ahí qué significa cuidar no solo la salud física, porque en la primera etapa evitábamos contagios. Ahora estamos preguntándonos por la salud psíquica y emocional de nuestros equipos de trabajo, y sabemos que esa era la fase 2 del home working. No la hemos resuelto, tenemos una complejidad de temas ahí, infraestructura, el tipo de vivienda, cómo habíamos pensado nuestras casas, nunca habíamos pensado nuestras casas como oficina, la convivencia con los hijos, la demanda de accesibilidad por vía de equipamiento y de buenos caños, digamos, de Internet. Apareció otro tema, ¿no? El tema de la desigualdad, particularmente 2 desigualdades que creo son tendencia.
la que ya se instaló fuertemente y no va a salir más de la agenda, por suerte, que es la de género. Hoy las empresas están obligadas a contar cómo están procurando equidad de género, y del otro lado una nueva desigualdad que empieza recién ahora el debate, lleva menos de un año, que es la desigualdad digital. ¿Sí? Creo que este va a ser el gran tema de debate para pensar las sociedades y la convivencia en el futuro, y sobre todo la equidad. Como digo, una agenda de género que ya está instalada hoy, y por lo tanto pensar esto en términos de remuneración, reconocimiento y plan de carrera, empieza a ser algo de las que ya hay resultados concretos, y los que los están logrando los cuentan, y los cuentan bien. Y obviamente, como decía antes, al principio, ya no hablamos hoy de cambio climático. Hoy, oficialmente, el mundo científico y los que son referentes respetables en este tema dicen crisis climática. Es decir, ya estamos en el problema, ahora habrá que pensar en la adaptación al cambio climático, pero en este escenario de crisis, donde vamos a ver procesos complicados y dolorosos, da muy buena información aquí Galicia en sus reportes. Pero digo, ¿cuál es la tendencia? Y tomo a Galicia como modelo, porque es un reporte que llegó hace poquito. ¿Cómo estoy trabajando los temas de género? ¿Cómo estoy trabajando eso en los distintos niveles que yo tengo como negocio? Porque tengo un nivel gerencial, pero también tengo un nivel inicial. ¿Sí? ¿Cómo ha ido la variación interanual de mayor incorporación de hombres o mujeres, y cómo estamos buscando ese equilibrio? Hay otro desafío en términos de integración, que es el tema de la convivencia intergeneracional, ¿no? Esta mañana estábamos en una charla con el programa Líderes de CREA, con gente de todo el país, y un señor de Cañada Seca, de la provincia de Buenos Aires, dio un testimonio muy interesante de su vida. Me mató cuando dijo: tengo 75 años, yo me sentía más viejo que él. Quiere decir que hoy la frontera de la edad y de la edad productiva y de la edad con motivación se han extendido enormemente, y eso nos plantea dentro de las organizaciones y particularmente en las empresas cómo hacer convivir a las 4 generaciones que tenemos hoy, porque son parte de una riqueza maravillosa. Cada una tiene algo valioso para aportar allí, y contar qué porcentaje de millennials, de generación Z, X o Baby Boomer yo tengo, es parte de un orgullo, es parte de demostrar que estoy abordando un desafío de estos tiempos. Ni hablar de los temas energéticos, ¿sí? Claramente, cuando uno mira incluso un banco contando cuánto electricidad, gas y diésel mueve como banco, diría, tomemos el ejemplo, pero solo para saber que cada vez más en variaciones interanuales vamos a tener que contar el uso de la energía por negocio. Sabemos que hay empresas que son multinegocios, otras lo van a contar por procesos. Una cosa es mi abastecimiento de materia prima, y otra el proceso logístico, y otras van a tener que contar los temas energéticos por plantas procesadoras, por centros de distribución. Digo, cada vez más vamos a tener que rendir cuenta de estos temas, del buen uso en la cuestión energética, y obviamente hablar mucho más de la huella de carbono, porque será carbono, será nitróxido, serán otros gases de efecto invernadero, pero ya claramente la idea es que cada uno de nosotros es consciente y hace pública la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que emite, porque va a tener que contar también, y de hecho este es el gran desafío, cuánta de esto estoy compensando. Es decir, tonelada de dióxido de carbono equivalente compensando. Y esto es los 3 niveles de alcance que antes tenía solo uno, la necesidad de reportar. Hoy es la energía que yo uso de manera directa, la que yo utilizo de otros, y entonces son emisiones indirectas, u otras emisiones indirectas que vienen por la vía de otros insumos, de procesos, servicios o productos que yo utilizo, como por ejemplo moverme en avión por razones laborales, ¿no? Y esta es la tendencia también para adentro. Hoy estamos en un mundo que cada vez habla más de la necesidad de cuidar, respetar la diversidad,
Y la diversidad tiene dimensiones que la gente de Galicia nos lo recuerda, que tiene que ver obviamente con la discapacidad, que es uno de los ejes, la intergeneracional, como estuvimos viendo, la de género, claramente una agenda que llegó para quedarse, y una que confieso a mí me generó, diría, consternación. No porque uno no lo sepa ni lo intuya, sino porque cuando uno lo verifica es mucho más doloroso. Hicimos un análisis y una presentación conjunta con el Consejo Empresario para el Desarrollo Sustentable de Argentina, el SEATS, y con el grupo de fundaciones y empresas de Argentina, GDF, sobre un análisis que desarrollamos en YARCE sobre lo que era el reporte global de riesgo que hace el Foro Global de Davos cada año. Analizando ese reporte, confieso que cuando dejaron explican por qué no van a mirar 5 riesgos, sino 7, es porque hay 2 riesgos que no se pueden obviar. Entonces, rompen una tradición de 20 años de mostrar 5 grandes riesgos para decir, ahora son 7 grandes riesgos, no puedo sacar estos 2. Me pegó muy duro, la verdad. El 7º riesgo es la desilusión juvenil en el planeta. A ver, estamos hablando de la sal de la tierra, de los jóvenes, de los que van a recibir el legado que nosotros estamos construyendo. Si ellos se desilusionan, es decir, no ven en el futuro una oportunidad, claramente estamos en serios problemas. Por lo tanto, me asombró que el Foro de Davos mapeara y lo pusiera como una alerta primaria de los 7 principales riesgos, el tema de la desilusión juvenil. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer en temas de estimular el estudio, de demostrar que el estudio sirve para una inserción en el mundo laboral y en el mundo y en el desarrollo personal que valga la pena, dar alternativas de primer empleo, ser nosotros los puentes con esa ilusión juvenil, tiene que ver también con este manejo no solo de la diversidad, sino de la adversidad. Y entonces decíamos, cada vez más sobre agronegocios, criterios ASG, cada vez más. Cuando se le preguntó a las pymes, y este es un estudio que publicó este año la gente del SEA, del Consejo Empresario, le preguntaban a empresarios pymes cómo había quedado la relación con sus empleados a partir del COVID. Y fíjense que un 61% dice que se fortaleció el compromiso de los empleados con la empresa y con el propósito empresarial. Es decir, empezaron a encontrar también un sentido en este tema, y otro 25% incrementó su satisfacción con la organización, por la forma en que fue tratado, por la forma en que fue cuidado. Y sin duda el COVID puede pasar como virus, como tipología de virus. Lo que no van a pasar son los riesgos de pandemia, eso lo sabemos. Por lo tanto, cuando se le preguntaban sobre cómo van a moverse de cara a políticas de contratación, es decir, a quiénes le van a comprar las pymes, fíjense qué interesante, el mayor porcentaje, el 38,6%, dice vamos a reforzar y desarrollar a nuestros principales proveedores con estándares de gestión ambiental y social para generar una cadena de valor sustentable y resiliente, ¿no? Y luego otro 22% dice contrataremos proveedores o contratistas que hayan demostrado un buen comportamiento social, siempre y cuando puedan igualar, por cierto, los precios de empresas que compiten con ellos para ser nuestros proveedores o nuestros contratistas. Es decir, esto es fresquito, esta es una percepción de empresarios pymes reales de la Argentina, y estas son respuestas realistas. Es decir, 32% sí lo va a hacer sí o sí, y otro lo va a hacer, pero siempre y cuando cueste lo mismo que la alternativa que no lo respete. Por lo tanto, este es un tema que podríamos seguir. Yo lo voy a pasar, insisto, todo este material va a estar. Ellos hablan incluso de conclusiones que son valiosas, ¿no? De mirada de largo plazo, de cuál es el liderazgo empresarial que se viene, qué es una cultura resiliente a nivel empresarial, cuáles son los riesgos corporativos claramente hoy, ¿no? Y cómo se busca la resiliencia.
y fundamentalmente cierran el trabajo con el rol de las áreas de sustentabilidad. Y dicen, la participación de las áreas de sustentabilidad en los procesos de análisis de riesgo corporativo se ha convertido en un factor clave por el rol activo que tienen en relación con los grupos de interés principales de cada negocio. El trabajo sobre la licencia social para operar, el rol de la empresa en la sociedad, su contribución al desarrollo local, la inversión social, la performance y la generación de valor más allá de la contribución fiscal o tributaria, son los temas a los que contribuye tener una muy buena área de sustentabilidad dentro de la organización. Digo, esto es parte de esa foto que se sacó hace poco, y si uno mira al mundo, perché mi piace, io vedo la Italia que amo, es, a ver, ESG o ASG es ambientales, sociales y de gobernanza, pero lo que quiero mostrar es que cada vez que me puse a analizar qué significa ESG para alguna cultura en particular, hay temas que los italianos van a marcar en estos puntos que son importantes, pero que luego otras, como organizaciones americanas, van a mirar estas otras cuestiones. Sí, lo que quiero mostrar, y esto va a quedar en el material, es que se tienen que ir sumando los criterios ambientales que usan cada país, cada sociedad, cada sector, y no quedarse solo con el que abrí y miré. Cada vez más esto significa complejidad, ¿no? Fíjense, Iberdrola, que es una generadora de energía importante en España, explica qué son criterios para ellos, en lo ambiental, en lo social, en la gobernanza, y miro a los españoles y son diferentes de los italianos. Por lo tanto, la recomendación es sumémoslo, porque estos criterios no se excluyen, se suman. Algunos han tomado esto y me encantó. El eslogan ESG es una estrategia siempre ganadora, atender al ambiente, es un tema que te da competitividad y claramente empiezan a mostrarlo, ¿no? En dónde se hace evidente esto, y esto es Price, la Asociación Española de Capital e Inversión, que van mostrando cómo cada vez más los inversores tienen en cuenta criterios ambientales, sociales y éticos, como Standard & Poor's, cuando hace un score global de los temas ambientales, sociales y éticos, y mira nada más ni nada menos que a 7.300 compañías que mapean ellos, Standard & Poor's, nos empiezan a contar que esto es la foto del 95% del mercado de capitalización en el mundo, que es una historia que es nuevita, que tiene 5 años, pero que mira a temas críticos, ¿no? De temas de valor, ¿no? Impresionantemente casi 1.000 puntos, que analiza el peso de 100 cuestiones críticas, que va a mirar claramente cuáles son esos criterios, y que además lo va a hacer siempre sobre estas 3 dimensiones: ambiental, social y de gobernanza y economía. Digo, evidentemente desde fuera nos están mirando, y cuando uno mira esto, Thomson Reuters también plantea estos temas y nos cuenta qué son para ellos desde el punto de vista de los assets principales que nos van a evaluar. Los temas que tendremos que mirar, insisto, es para sumar de cada cultura, porque en algunos nos van a preguntar algunas cuestiones, si son energéticas seguramente, pero otros nos van a preguntar cómo son nuestras contribuciones a la política, por ejemplo. Y en algunas sociedades sabemos que estos son temas tabúes, son temas críticos, y en otras sociedades quieren saberlo. Y esta es un poco la cuestión, o cómo se compone la mesa directiva, o cómo usamos el agua, o cómo tenemos conductas anticompetitivas, o si tenemos participación en conductas de lobby. ¿Cuánto ganan los ejecutivos? Fíjense, digo, criterios que, como insisto, hay que abrirlo, mirarlo y sumarlo, porque van dando un mapa de complejidad interesante. Ahora, pregunta, si se lo están pidiendo, exigiendo a los agricultores en Europa, y detrás de esto hay estímulos fiscales, y detrás de esto hay claramente lo que determina el nivel de rentabilidad y de viabilidad de algún trabajo.
¿cuánto tiempo va a pasar para que nos lo apliquen a nosotros? Si se lo están aplicando en su casa, ¿nos lo van a aplicar a nosotros estos criterios? Ya nos lo están aplicando, estamos aprendiendo claramente qué es esto, ¿no? En términos de los portfolios de inversión, estamos aprendiendo qué es lo que no es, ¿no? La ESG, y evidentemente esto no es solamente para que vos hagas pequeños cambios decorativos en tu modelo productivo, y que sí, los mexicanos, hay una institución que maneja los fideicomisos, ¿no? En relación a la agricultura en México, y ellos están hablando de criterios ESG en términos de riesgos, por ejemplo, asociados a residuos peligrosos, ¿no? Veterinarios, lubricantes, envases de agroquímicos, entre otros. Están mirando todo el tema de sustancias químicas, el tema de contaminación de fuentes hídricas, los aspectos de seguridad laboral, claramente, ¿no? Salud, seguridad y en el trabajo y calidad de vida, y todos los temas que tienen que ver con la comunidad. Digo, y estos son los criterios ASG que el sector agrícola mexicano está exponiendo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo van a ser los nuestros? Bueno, seguramente crearemos reglas propias para Argentina, porque desde fuera quieren saber si nosotros somos un país de oportunidad o un país de riesgo en términos de proveedores. Y ahí viene el desafío, ¿no? Volvíamos a lo de Lord Kelvin. Cómo definir valor en las 4 dimensiones, aprender a cómo generarlo, porque de hecho sí lo estamos haciendo todos los días, pero no tenemos el anteojo que nos permita verlo. ¿Cómo medimos eso que claramente sí sabemos que estamos generando y cómo aumentamos ese valor? Y de esto se trata básicamente la actividad principal, que es, vamos a hacer todo esto porque los demás quieren que se lo contemos, ¿sí? Y esto es que cuando demos la información que nos legitima, los negocios se consolidan, los negocios se expanden, los negocios tienen viabilidad de largo plazo. Entonces, este es un juego de palabras, y me río, seguramente Alicia o Beatriz, lo que nos están viendo, dirá, se volvió loco Luis. Pero se me ocurrió preguntarme esto cuando analizaba este trabajo de KPMG. ¿Qué miran los que miran a quienes nos miran? A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué miran los que están analizando como KPMG los reportes de sustentabilidad de las empresas, que son las que nos compran a nosotros insumos agropecuarios? Entonces digo, está bien, yo no soy Nestlé, pero ¿qué le mira KPMG a Nestlé, a Cargill, a ADM? ¿Sí? Porque si estoy mirando lo que le miran al que me compra, tendré que saber que ese que me compra me va a empezar a mirar eso a mí, ¿no? Entonces digo, claramente están mirando esto. Ellos dicen, hay un reporte muy bueno, lo podemos compartir, por cierto, de IARCE, Giselle seguramente se los haga llegar de manera inmediata, julio de este año, a ver, salió en agosto a la calle, que es cómo son los reportes de sostenibilidad de las compañías que operan en América Latina en estas 3 dimensiones. Primero, analizaron 5.000 compañías y lo miraron en todo el mundo. Tomaron 52 países o jurisdicciones para esto. Incorporaron países nuevos. ¿Qué es la conclusión que sacan? Primero, que desde el primer estudio sobre estos reportes ahora hay un cambio fenomenal. En el año 93 solo un 12% de las empresas reportaba con un GRI, hoy lo hace el 80%. ¿Cuáles son los motores que aceleraron esto del 93 para acá? Regulación, presión fiscal, entendimiento, comprensión de que ambiental, social y gubernamental tiene un peso en el valor corporativo. Aprendieron que las compañías que no reportan no están entendiendo la partitura. A ver, no están escuchando la música, no están bailando en sintonía con las normas globales. El reporte va mucho más allá de medir el impacto en la sociedad. Hoy se dice, se miran los riesgos con un segundo lente. Quiero ver mucho más en detalle. Los mercados financieros están entendiendo y aplicando cada vez más análisis de riesgo, ASG,
y fundamentalmente termina la conclusión diciendo que en asuntos de ASG, lo que están mirando en los reportes es si hablan de riesgo climático, de prácticas y condiciones laborales, de diversidad, equidad, inclusión, pago justo, biodiversidad, naturaleza, plástico, circularidad. Es decir, ellos están mirando cómo las compañías, las grandes compañías, están reportando esto, en qué estándares están. Evidentemente tenemos países que nos llevan una gran ventaja. Claramente México es un país por la relación fuerte con Estados Unidos que tiene una tasa de reporte más alto en esto, pero después tenemos también aquellos países donde van nuestros productos, ¿no? Sabemos que nosotros exportamos a países como Japón, como Francia, como Estados Unidos, obviamente otros países europeos, y competimos además con los australianos, con los neozelandeses, con los canadienses, en una cantidad de temas. Por lo tanto, mirar qué hacen los demás en esto es importante, cómo está en casi todos los sectores, pero fíjense, cuando uno mira el sector que produce alimentos y bebidas en el mundo, cómo pasó cómo pasó acá sin un cambio, ¿no? Pareciera que está como atrasado, del 2017 al 2020, que es la foto, sigue siendo un 73% el que reporta, no aumentó, en otros sí aumentó, en algunos bajó, como los servicios públicos. Y aquí empiezan a mostrar cómo son las tendencias generales por sector. No aparecemos nosotros en esta, lo dejamos. Pero digo, ¿qué es lo que están viendo? Primero, la matriz GRI es la más usada también en América Latina, no solo en el mundo, y por lejos ya otras están dejando de usarse. Están mirando el tema de riesgo de biodiversidad. A ver, cuando hablamos de riesgo de biodiversidad, es qué tipo de reporte a estas cuestiones que decía 68% de pérdida de la biodiversidad de 1970 para acá, están mirando si las compañías cuentan esto, lo hacen además con fuentes que toman incluso de los bancos, qué son los temas que miran, ¿no? Como sectores de riesgo medio y de riesgo alto. Y quiero dar la noticia esta hora de la noche, nosotros estamos en el sector de agronegocios, en el sector de alimentos y medicamentos, que es un sector de alto riesgo, cuando hablamos de biodiversidad. ¿Cómo se mira esto? América del Norte está más rezagada incluso que América Latina en la forma de reportar esta cuestión de la biodiversidad. Increíblemente las compañías japonesas, francesas, son las que llevan el liderazgo en este tema y son las que más exigen. Y algo que asombra también es que Perú es el líder en hablar de los temas de biodiversidad. Las empresas peruanas de cara al mundo, estamos hablando de Perú como una economía abierta, obviamente, están llevando un liderazgo que duplica a la Argentina, por ejemplo, y a Brasil, en los temas de cómo contar qué están haciendo desde la producción de Perú por la biodiversidad. Y obviamente otro tema es claramente cómo estamos trabajando este tema por sector, ¿no? Y cierro con esto por una cuestión de tiempo. A ver, riesgos asociados a cambio climático y a metas de descarbonización. Básicamente dicen, cada vez más son las compañías que reconocen el riesgo financiero que tiene el cambio climático para el negocio. Por lo tanto, estos riesgos asociados no solo al cambio climático, sino a fijarse metas de reducción de emisión de huella de carbono. Y acá dicen, algunas compañías están siendo líderes, países que están siendo líderes como Brasil, en contar cuáles son sus metas de reducción de la huella de carbono, ¿sí? Y obviamente, fíjense en América, cómo este tema ha tenido un crecimiento tal vez más grande que en el resto. Finalmente, mirar cómo el cambio climático va a pegar en el negocio, y acá los brasileros nos llevan una ventaja. Brasil y Perú tienen mucho más claro el análisis de qué va a pasar con el cambio climático y su viabilidad como países productores. La gran mayoría, dice KPMG, tiene metas de reducción de emisiones, y esto es clave, ¿no? Hay sectores que están dando cuáles son sus metas, nosotros vamos a tener, por lo tanto, que hacer lo mismo. Las compañías reportan esto de los gases de efecto invernadero y cuentan cómo están cumpliendo esas metas, ¿no? Ahora, fíjense sobre los ODS. Dicen,
las compañías reportan sobre el tema ODS, bueno, mucho más, fíjense, mucho más en México y en Colombia y Brasil que en el resto de los países, ¿no? Cada vez más el tema de hablar de los ODS y reportar la creación de valor es importante. Ahora, fíjense una cuestión, que a mí me asombró. Dice que el reporte de los ODS en los informes de sustentabilidad está desbalanceado y lo peor, está desconectado con las metas del negocio. Es decir, que la gente está hablando de los ODS, pero de ODS que no tienen casi nada que ver con las metas del negocio, que debiera ser allí donde logran producir más impacto, ¿no? Y otra cosa peor es que están desconectados de los objetivos comerciales en América Latina. Cuando hablamos de los ODS no estamos hablando de cuál relación, qué sinergia tiene comercialmente con nuestro negocio. Entonces, digo, para muestras basta un botón, yo me quedo con esto, no los quiero agobiar más, sin duda. Insisto en que la carrera de la sustentabilidad se largó en el mundo, el tiro que larga la maratón no lo escuchamos, pero vemos gente corriendo, así que quiere decir que la carrera se largó. Pongámonos los pantalones cortos, zapatillas cómodas y vayamos detrás de esto, porque es una carrera que no se detiene. Y la gran pregunta y el desafío será qué rol vamos a ocupar como Argentina en esta carrera. Y como en cualquier carrera, la respuesta que me daría a mí un entrenador, si yo le pregunto, ¿y cómo crees que saldré en la maratón? Me va a decir, mira, gordito, de acuerdo a cómo te prepares para correr, la va a ser el lugar que ocuparás en la grilla de llegada. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que no podemos parar el mundo, que este bondi, como decimos, que este colectivo de la sustentabilidad ya arrancó y no se vuelve a la parada donde nosotros nos olvidamos de tomarlo. Es claramente un enorme desafío ponernos al tono del ritmo que lleva el mundo en este tema. Así que, sin más, y les pido disculpas por la viaba verbal, pero como ven, hay mucho más todavía ocultado. Yo quiero agradecer a la Bolsa de Cereales, felicitarla por 40 años de ser un eslabón crítico en la producción, en la exportación de la Argentina. Y bueno, ojalá hayan quedado planteados algunos desafíos que permitan, si sale algún comentario ahora, que nos queden más claros. Perdón, Luis, bueno, por supuesto agradecerte todo más que elocuente, gráfico, interesante. Alguna gente me está escribiendo que no han podido participar, pero les digo que está grabado, porque hoy hay elecciones en la Universidad Nacional del Sur, por ejemplo, y tenemos un montón de gente que hemos invitado y que no ha podido participar, pero nos piden que después le pasemos el link. Yo te quiero dar una buena noticia con relación a esto último que vos estás planteando, que espero que se pueda seguir desarrollando así en el futuro, con relación a los ODS, con relación a la huella de carbono, desde el sector agroindustrial. Creo que ustedes están enterados, bueno, que el Consejo Agroindustrial Argentino se conformó este año, está integrado por 63 entidades y tenemos una agenda y tenemos distintos objetivos a cumplir. Los ODS, por supuesto, son el foco allí sobre el cual nosotros trabajamos. Dentro de ese Consejo Agroindustrial hay distintas mesas de las que también integramos. Una es la mesa de ambiente, donde se tratan estos temas y se hacen las propuestas incluso al Poder Ejecutivo y la integración de las demás instituciones. La otra es la mesa de género, porque esto en cuanto hablabas vos de diversidad y de integración, es un tema bastante difícil de abordar, pero lentamente lo vamos incorporando, y hay otra mesa de educación que también contempla un montón de estas actividades. Y por otro lado, las bolsas formamos parte del Programa Argentino de Carbono Neutro, que esto no es una cuestión menor, sino que, bueno, en realidad es no solamente la reducción de la huella de carbono, sino la compensación, o sea, la idea es tender en el futuro a la neutralidad en cuanto a carbono, porque si bien hay una emisión importante de carbono en el sector, también es cierto que hay captura de carbono, ¿no? Bueno, eso es sumamente interesante. Y por otro lado, también estamos trabajando en todo lo que es buenas prácticas agropecuarias,
que contemplan, estabas hablando también de los envases y los residuos en este sentido, y nosotros tenemos, bueno, Beatriz trabaja activamente en el nodo regional sur de la red de buenas prácticas, y bueno, hemos hecho campañas de recolección de envases fitosanitarios con muchísimo éxito. Como ejemplo, la primera vez que realizamos esta campaña de recolección de envases, en un fin de semana se recolectaron alrededor de 6.000 envases de fitosanitarios, que no es una cosa menor. Y bueno, estamos trabajando codo a codo con esto, y por eso a nosotros nos resulta tan interesante y tan importante contar, ¿no?, con el vínculo que tenemos con el instituto. Y bueno, ojalá podamos seguir llevándolo adelante. Yo quería hacer este aporte nada más, no sé si alguien quiere hacer una consulta que Beatriz escribió allí, pero desde ya este fue mi aporte como para que más o menos vemos en qué cosas estamos alineados, y con mucho gusto, ¿no? Y por otro lado, bueno, agradecerles, por supuesto, la actividad y el vínculo que tenemos con el instituto, y Luis ha sido absolutamente claro y muy didáctico, muy amena, ha sido muy amena tu charla. Bueno, muchas gracias, Alicia, primero por las buenas noticias que nos da. Segundo, nos comprometemos, que también es parte de nuestro rol, a darle todavía la mayor visibilidad que se pueda. Yo creo que hemos dejado que se demonice un poco el sector agropecuario, cuando es ridículo, porque claramente, como decís vos, sí hay emisiones, pero hay captación que otros no tienen ni pueden contarla, y hay una capacidad de adaptación y una tonicidad muscular para ser competitivos, que a mí no me da ningún miedo de pensar que es el sector que más rápido se puede adaptar a cualquier cambio y a cualquier demanda, ¿no? Y sostener la competitividad del país. Así que, en ese sentido, también para nosotros un orgullo que confíen en lo que humildemente tratamos de aportar, y como digo, queda disponible con copyleft, para los que entiendan que todo esto puede ser útil para difundir una idea, transmitir una explicación o fortalecer algún concepto. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad, Un abrazo grande y soplamos la vela de los 40 años de la bolsa. Muchas gracias.